Hola. Hola, Verónica, ¿cómo estás? La agarró con el bocado, profe. Sí. ¿Cómo estabas, Vero? Dice. Estoy desayunando, profesor, ¿verdad? Mire, no me ve. Vero, que cómo estabas y te agarró el bocado. Ah, sí. ¿Verdad? Qué bueno, bueno, lo bueno es que ya te estamos viendo, Verónica, y que estás tomando nota de todo, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, estamos hablando ahorita, Verónica, vamos a comenzar a hablar precisamente de lo que son las fuentes del derecho fiscal, ¿sí? Y cuando hablamos de las fuentes del derecho fiscal, hablamos de la ley, del decreto ley, del reglamento y de las circulares. Bien, vamos a hablar de la ley. Ya dijimos que la ley, ¿por qué? Pues bueno, la ley porque es un acto emanado del Poder Legislativo, ¿verdad? Simple y sencillamente. Es la principal fuente del derecho fiscal. La segunda fuente es el decreto ley. El decreto ley se le denomina así porque materialmente es una ley, también que crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, pero formalmente no lo es, porque no proviene del poder legislativo, sino del poder ¿qué? Ejecutivo. ¿Sí está claro? ¿Cuál es la tercera? La tercera fuente del derecho fiscal es el reglamento. El reglamento, pues bueno, es porque como es la autoridad administrativa, en este caso el órgano ejecutivo, la encargada de recaudar las contribuciones, el órgano ejecutivo está representado por el presidente de la República, ¿sí? Y también crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, pero sirve para esclarecer y complementar en detalle las normas de una ley a efecto de hacerla más eficaz y expedita. Y por último, el reglamento, perdón, las circulares. Y las circulares se reconocen como fuente del derecho fiscal siempre y cuando lleven implícitos deberes y derechos a favor del administrado. ¿Sí está claro? Ese es a grosso modo lo que es las fuentes del derecho fiscal. ¿Cuántas son las fuentes del derecho fiscal? Galeano, dímelas cuáles son. ¿Cuáles son las fuentes del derecho fiscal? Las fuentes del derecho fiscal. ¿Cuáles son? Espérame, profe. Sí, sí te espero, ¿cómo no? La Constitución. ¿La qué? La Constitución. No, podemos hablar de Constitución, no nada más es la Constitución. No, espérame. A ver, pues voy empezando. Está la Constitución, el proceso legislativo, los reglamentos, los decretos ley, la jurisprudencia, tratados internacionales, doctrinas. Y si tú englobas todo eso, ¿cómo le llamamos, Galeano? A todo eso, englóbalo todo, júntalo. ¿Y cómo le vamos a llamar? Fuentes del derecho fiscal. No, le vamos a llamar ¿qué? Leyes. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿cuál es la fuente principal del derecho fiscal? La ley. Okay. Haciendo referencia a todas las que me acabas de nombrar, el Código Fiscal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados de libre comercio, etcétera. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ¿cuál es la primera fuente? La ley. La segunda fuente, ¿cuál es? Los procesos administrativos. No. El decreto ley. Ok, los decretos ley. Okay. ¿Cuál es la tercera fuente del derecho fiscal? Decretos. El reglamento. ¿Y cuál es la última fuente del derecho fiscal? Las circulares. Siempre y cuando estas últimas, lleven implícitas deberes y derechos del administrado, o sea, del contribuyente. ¿Sí está claro? Bien. Okay. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de los impuestos. Y al hablar de los impuestos, pues tenemos nosotros que decir que son las contribuciones establecidas en ley. Esos son los impuestos. ¿Sí? Bien.
y que deben de pagar las personas tanto físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma. ¿Sí está claro? Bien. ¿Quiere leer el artículo primero o segundo del Código Fiscal de la Federación? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice ese artículo? Son impuestos, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones a seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Las que se definen de la siguiente manera. 1. Impuestos son contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ya con eso, para no entretenernos más, ¿no? Entonces, esos son los impuestos, son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar las personas físicas o morales que se encuentren en esa situación. ¿Sí está claro? Bien, sí. Ahora, vamos a hablar de la clasificación de los impuestos. Clasificación de los impuestos. Hay cuatro puntos para hablar de la clasificación. Vamos a hablar del primer punto. Son los impuestos directos e indirectos. Impuestos directos e indirectos. ¿Cuáles son los directos? ¿Sí? Son aquellos que gravan los rendimientos. Son aquellos que gravan los rendimientos. Ejemplo, impuesto sobre la renta. ¿Sí? Los indirectos. ¿Cuáles son los indirectos? ¿El valor agregado? ¿Perdón? ¿El valor agregado? ¿El IVA? Efectivamente, ¿verdad? Simple y sencillamente diremos que ¿qué? Que son aquellos que gravan los consumos. Son aquellos que gravan los consumos. Y el ejemplo nos lo está dando ya Juan Carlos. El impuesto al valor agregado. ¿Sí estamos de acuerdo? Profe, pero también se pueden clasificar por localidad federativa, o sea, municipales, estatales y federales. No. A ver. Primeramente ya dijimos que el sujeto activo, o sea, el que cobra, el acreedor, son tres: la federación, o sea, todo el país, incluyendo sus 32 entidades federativas y los no sé qué tantos municipios son, pero son un resto de municipios. Todos ellos, todos los sujetos que vivamos en esas 32 entidades federativas, en los 2,000 o 3,000 y tantos municipios del país, pues tenemos que pagar impuestos, siempre y cuando estemos en la situación que así lo requiera. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Bueno, entonces ahí está eso, ahí eso nada tiene que ver. ¿Y sujeto pasivo quién es? Pues tú, Verónica, Pacheco, Carla, yo, el que va caminando por la calle, etcétera. Pero también hay estatales y federales, entonces, ¿no? Claro que hay impuestos estatales e impuestos federales. Sí, a eso me refería. Ah, perfecto, sí, hay impuestos estatales e impuestos federales. Allí en el Código Fiscal de la Federación hay un apartado donde dice, todo lo que está reservado para la Federación, pues es nada más compete a ella y lo demás para los demás. ¿Sí está claro? Por eso se reunieron, precisamente porque había ocasiones, Galeano, en que tanto el Estado como la Federación cobraban los mismos impuestos. Y el contribuyente dijo, oye, espérate, le pago al municipio, le pago al Estado, y todavía quieres que te pague a ti, Federación. No seas así, ¿verdad? Se reunió el fisco federal con el fisco estatal y dijeron, a ver, estos son para ti y estos son federales, estos no me los toques. ¿Sí está claro? Entonces, sí hay impuestos estatales y sí hay impuestos federales. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, llegamos al segundo grupo de la clasificación de los impuestos. ¿Cuál es el segundo grupo? Los impuestos reales y los personales. ¿Cuáles son los impuestos reales? Los impuestos reales son los que se desatienden de las personas y recaen sobre la cosa objeto del gravamen. Ejemplo, el IVA, el impuesto predial, entre otros. Se desatienden de las personas, pero recaen en la cosa o en el objeto. El IVA, ¿en qué recae?
sobre una botella de refresco. ¿Sí o no? Se desatiende de la persona. A mí no me importa quién lo vaya a comprar. Me importa cobrártelo en esto. ¿Sí o no? Sí. El otro ejemplo que tenemos, ¿cuál es? El otro ejemplo es el del impuesto predial. ¿Quién lo paga? Bueno, primero, se desatiende de la persona y recae ¿sobre qué? Sobre el bien inmueble, o sea, sobre la casa, el edificio, el terreno, etcétera, etcétera. ¿Quién lo paga? Pues quien tiene esa propiedad. ¿Sí o no? Así de simple. Entonces, esos son los impuestos que reales. Ahora, ¿cuáles son los personales? Simple y sencillamente diremos que son aquellos en los que se tome en cuenta la condición del sujeto pasivo. ¿Sí está claro? Nada más. ¿Y por qué les ponía ahí un ejemplo hace unos momentos de las fragancias, de los perfumes, verdad? Pues simple y sencillamente, porque un perfume bonito me va a costar más caro, voy a pagar más impuesto que si compro uno de Mary Claire, ¿sí o no? O si compro uno de la línea del fuego, de esos piratotas, ¿verdad? Es que huele muy bonito, pues nada más mientras me lo pongo, ya después, adiós. O como dijo Juan Carlos, el de los 7 match, ¿verdad? O 7 machitos, ¿sí? Entonces, pues ahí está bien claro. Nos vamos al tercer grupo, que son los impuestos objetivos y los subjetivos. Los subjetivos son aquellos en los que el legislador no define quién es el sujeto pasivo del impuesto, sino que precisa únicamente la materia imponible. ¿Sí? Por ejemplo, el LISAN, Ley de Impuestos sobre Automóviles Nuevos. ¿Sí? Ahí está bien claro. Dice, no, yo lo impongo sobre aquel que quiera comprar un coche nuevo. No me... ¿Sí está claro? ¿Y cuáles son los otros? Los otros son los impuestos que estamos en el tercer grupo, los subjetivos. ¿Cuáles son los subjetivos? Son en los que sí se designa con toda precisión quién es el sujeto pasivo de la relación tributaria. Muy entendible. Y nos vamos al cuarto grupo, que son los impuestos especiales y los impuestos generales. ¿Cuáles son los especiales? Los impuestos especiales son los que gravan determinada actividad, como por ejemplo el impuesto sobre los automóviles nuevos, el de minería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Así está claro? Y los últimos, los generales, ¿quiénes son? Pues son los que se distinguen de los otros porque son los que gravan algunos de la misma naturaleza. Por ejemplo, el IVA. ¿Sí, señores? Ahí tenemos entonces nosotros muy claros cuáles son los impuestos y cuál es la clasificación de los mismos. Vuelvo a repetirlos. Primer grupo, directos e indirectos. Segundo grupo, reales y personales. Tercer grupo, objetivos y subjetivos. Cuarto grupo, especiales y generales. ¿Sí está claro? Ahora, vamos a hablar de los derechos. ¿Qué son los derechos? Son las contraprestaciones establecidas en ley. Ahí está la clave, la palabrita, contraprestación, establecidas en ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Ejemplo, yo necesito un acta de matrimonio, ¿sí? Me la va a expedir el Estado. ¿A cambio de qué? De un pago que yo le voy a hacer. ¿Sí o no? Ahí está. Y así hay muchos impuestos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se dividen o cuáles son los elementos de los derechos? Son tres. La primera que les acabo de decir, una contraprestación. Es decir, que el contribuyente paga por la realización o prestación de un servicio público que el Estado debe prestar. La segunda, una prestación de un servicio público. Significa que el servicio que otorgará el Estado debe de ser público. Y por último, el pago del servicio, que es obligatorio. Ejemplo, yo uso una autopista para que yo transite por ella, ¿tengo que pagar? Sí, ¿verdad? Tengo que pagar. Ahí está eso. Entonces ya ahí hablamos de qué? De los derechos. Ahora, vamos a hablar de la contribución especial. La contribución especial es la prestación en dinero
legalmente obligatoria a cargo de aquellas personas que reciben un beneficio específico. ¿Cuáles son los elementos de la contribución especial? Una prestación en dinero. 2, que solo deben de pagar a los beneficiarios de la obra pública el gasto o el servicio de seguridad social. Y 3, el beneficio específico puede ser por obra pública, gasto o servicio de seguridad social. Así de simple y sencillamente. Y si de ahí queremos comprender más esto, hablaremos de la clasificación de la contribución especial para que quede más claro. Por ejemplo, la contribución especial es por mejora. Por mejora. La segunda, ¿cuál es? Por gasto público. Y la tercera, por seguridad social. ¿Qué entendemos por mejor? Bueno, se obtiene en beneficio específico por la realización de una obra pública. Ejemplo, vamos a poner ejemplos aquí de nuestra bella ciudad de León de los Aldamas. Las famosas, ¿qué? Ciclovías, ¿sí? Las famosas, luminarias que nos pusieron, ¿verdad? De LED, como si fuera una ciudad de primera. Pues dicen que sí, ¿verdad? Una ciudad de primera utiliza luminarias LED. Las banquitas que nos ponen, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Bueno, eso es por mejora. Pues sí, eso es por mejora. Eso dicen ellos. Por gasto público. Pues bueno, es donde se deriva de la realización de actividades particulares que provocan un gasto público o el incremento del gasto público. Y por último, de seguridad social, son aquellas que el beneficio específico se deriva por la prestación de servicios de seguridad social o a determinado grupo de personas. Así de simple, vimos ya cuáles son los impuestos. ¿Sí está claro? Vuelvo a repetirlos. ¿Son cuántos? Son 8. ¿Cuáles son? El primer grupo, por mejora. Por impuestos directos e indirectos, impuestos reales y personales, impuestos objetivos y subjetivos, e impuestos especiales y generales. Hay otros impuestos que son los derechos y hay otros que son, ¿qué? La contribución especial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces ahora también tenemos que conocer nosotros cuáles son los accesorios de las contribuciones, o sea, los accesorios de los impuestos. Y vamos a hablar del primer accesorio de los impuestos, los recargos. ¿Qué son recargos? Lisa y llanamente, yo creo que no hay necesidad ni que lo digamos técnicamente, ¿verdad? Recargo, pues es cuando no cumplimos con nuestra obligación, me cobran un recargo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es el otro? El otro es una indemnización del 20% por cheque presentado en tiempo y no pagado. Es cuando pagamos con cheque y resulta que el cheque era de hule. Pues te vamos a fregar con el 20%, ¿verdad? El tercero, ¿cuál es? Sanciones administrativas. Y cuando hablamos de sanciones administrativas, ¿de qué estamos hablando? De multas. Y el último, gastos de ejecución. ¿De qué estamos hablando? Pues de esos gastos que hace el fisco para requerirnos el pago de lo que le debemos. Todo eso lo podemos encontrar en los artículos que 21. Fíjense bien, 21 del 70 al 91 y del 81 al 83 y el 150 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí está claro? Y para concluir de los impuestos, pues también podemos hablar de otros ingresos que no son contribuciones. ¿Cuáles son? Los aprovechamientos y los productos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que debemos de pagar contribuciones en términos generales, aprovechamientos y productos. Miremos el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice? ¿Qué dice el tercero? A ver. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Efectivamente, son los aprovechamientos. Ahí mismo sigue leyendo.
Ahí no te dice cuáles son los productos. Productos. Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado. Simple y sencillamente, ¿verdad? Póngale un chicle ahí al código, para que no se les vaya a olvidar. ¿Sí? Artículo 3º, aprovechamientos y productos. Entonces, resumiendo, ¿qué debemos de pagar nosotros? ¿Contribuciones o es lo mismo decir impuestos? Sí. ¿Sí está claro? ¿Cuál es el otro? Aprovechamientos. ¿Y cuál es el otro? Productos. ¿Sí, señores? Y ya después vimos la clasificación, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir, no creo que se metan en embrollos de hablar de clasificación. Vimos también ya lo que es que los elementos existenciales de las contribuciones, los dos sujetos, los dos principales elementos, el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. ¿Sí está claro? Vimos también las fuentes del derecho fiscal, que son 4, la ley, el decreto ley, el reglamento y las circulares. Esta última sí tiene implícitas deberes y derechos del contribuyente. ¿Sí está claro? Y vimos también los otros elementos, que es el hecho generador, la tasa, la época de pago y el momento de causación. Muchachos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a descansar tantito, porque ya, profesor, ya habló mucho, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio de cómo puede venir un examen, ¿sí? Anoten ahí en su cuaderno. Yo puedo decirles, bueno, yo no, otra persona, o yo, no sé quién se los va a decir, ¿verdad? Les pueden preguntar, por ejemplo, es el sujeto pasivo de la relación tributaria. Fíjense bien, es el sujeto pasivo de la relación tributaria. Les pueden dar opciones. Vamos a darles 5 opciones. Ahí va, anótenlas. Número 1, contribuyente. Número 2, el Estado. Número 3, el gobierno. Número 4, el SAT. Y número 5, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fíjense bien cómo les estoy preguntando. Fíjense bien. Y estoy haciendo la pregunta. Es el sujeto activo de la relación tributaria. Vuelvo a insistir. Estado. ¿Qué dije yo? El Estado, ¿verdad? En el número 2, ¿qué dije? ¿Qué dije? A ver, díganme. Gobierno. Gobierno. En el 3, ¿qué dije? SAT. SAT. En el otro, ¿qué dije? Secretaría de... Y en el último, ¿qué dije? Contribuyente, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería la respuesta? Aguas aquí antes de que me la diga. Cualquiera, ¿no? ¿Quién? Cualquiera. No, ¿cómo cualquiera? No. Contribuyente. ¿Quién? El contribuyente. Fíjate bien, Juan Carlos. Fíjate bien, yo estoy siendo bien claro. Yo dije, es el sujeto pasivo de la relación tributaria. Pasivo. Pasivo. Ahí está la clave, ¿verdad? Está la clave en 2 palabras. Pasivo y quién. Y sujeto pasivo. ¿Sí está claro? Y ahí está. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo? Pues simple y sencillamente, ¿quién? El contribuyente. Ahora, le invierto de otra forma. Fíjense bien, de nueva cuenta. Sería otra pregunta. Es el sujeto activo de la relación tributaria. Ahí van las respuestas. Sujeto activo de la relación tributaria. Ahí van las respuestas, ¿sí? Estado, contribuyente, comerciante, SAT. El Estado. El Estado, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces es muy simple y muy sencillo. Les pueden rebuscar de otra forma la pregunta. No me importa que me pregunten como quieran. Yo ya sé quién es el sujeto activo y quién es el sujeto ¿qué? Pasivo. ¿Sí o no, muchachos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, después nosotros hablamos precisamente de las contribuciones, que dijimos que las contribuciones son las que están establecidas en ley y que deben de pagar persona física o moral,
Una pregunta podría ser, ¿son las contribuciones establecidas por la ley y que tengan que pagar las personas físicas o morales? Fíjense bien, juego de dos palabras, juego de dos palabras. Son las contribuciones establecidas por la ley y que tengan que pagar las personas físicas o morales. Doy opciones de respuestas. A, impuestos. B, contribuciones. C, multas. Y D, comisiones. ¿Cuál sería la respuesta? A, impuestos. Ah, impuestos, ¿verdad? Alguien podría poner, bueno, profesor, pues son impuestos o contribuciones. Es cierto, es cierto. Pues si ya me dices que son las contribuciones, pues es lógico que la respuesta va a ser ¿qué? Impuestos. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿verdad? Bueno, después hablamos de ejemplos de aportaciones de seguridad social. Un ejemplo de una aportación de seguridad social. ¿Ustedes están afiliados al IMSS? Sí, Sí. ¿Pagan algo al IMSS? sí. Sí, ¿verdad? Una cuota que no sé. ¿Cómo no, Pacheco? No me digas que no. Solamente que el banco te lo pague a ti, ¿verdad? Pero a ti te tienen que descontar el pago. No. Pues qué buen negocio. ¿En qué buena empresa trabajas, Pacheco? Sí, no. O sea, a mí nomás, yo en mi recibo de nómina, yo solamente veo el puro impuesto, el ICR. Descontado es el puro ICR. ¿Tú tienes seguro social, Pacheco? Sí. Ahí O sea, está. tengo una prestación de Sí, seguro seguro, particular. seguros gastos médicos mayores, ¿verdad? No, seguro Bonitos. particular, pero yo también, o sea, pero tengo que estar afiliado al IMSS para las cuestiones de que si hay una incapacidad o algo, pues es solamente es del IMSS. Pero sí estoy También afiliado. el IMSS es para que te atienda, pero los banqueros se sienten bonitos, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir al seguro social? No, por favor, no. Si yo tengo un seguro de Los Ángeles, ¿verdad? Y en el Aranda de la Parra, no, ni mal. Yo voy al Aranda de la Parra, chinga, y voy, aunque me cobren la diferencia, yo voy y la pago. Dice, pues tendrán mucho dinero, ¿verdad? Pero el paisano, el hijo de ni mal, yo puedo andar gastando. Ahí probablemente, me voy al IMSS y ahí me atienden, ¿verdad? Bueno, pues cuando hablamos de eso, estamos hablando de un ejemplo de una aportación de seguridad que social, seguridad que social, porque todos pagamos, los que estamos afiliados al IMSS, pagamos nuestra cuota al IMSS, porque acuérdense que se paga de manera tripartita. Una cuota la paga ¿quién? El derechohabiente, otra la paga el Estado y otra la paga ¿quién? El patrón. Así de simple y de fácil. ¿Sí? Entonces, ahí está un ejemplo de ¿qué? De aportación de seguridad social. ¿Sí está claro? Pero hablamos también de mejoras. Y si yo dijera, es el servicio de alcantarillado, el servicio de alcantarillado de luminarias LED, ¿verdad? Es una contribución de ¿qué? Y yo digo, mejora. ya contestó Pacheco, ¿verdad? Yo iba a decir, de mejora, seguridad social, aportaciones voluntarias o impuestos. Pues simpático, ¿verdad? Que yo estará dando dos respuestas. Pues es de mejora, pero es una seguridad social, ¿verdad? También es un servicio de mejora. ¿Sí está claro? El que ponga yo bancas en el parque, el que haga lo que están haciendo ahorita en el Parque Hidalgo y todas esas pendejadas, remodelando, gastando millones y millones para que lleguen los taqueros y les pongan ya esta sombrita para vender sus tacos ahí, ya está banquitas. ¿Dónde está la mejora para la ciudadanía? Ya no puedo yo pasar porque está un taquero, ¿verdad? En el Parque Hidalgo invadiendo toda la banqueta. Qué curioso, ¿verdad? Tengo que bajarme y por ahí cerquitas pasa el camión gigante, pues me va a machucar. Qué curiosos, ¿verdad? O sea, arreglamos, pero parece ser que arreglamos, hacemos mejoras para unos cuantos, no para toda la sociedad como debe de ser. Pero en fin, bueno, así es nuestra ciudad, una ciudad de primera. Imagínense, a ver, Juan Carlos, en Chihuahua, ¿hacen parques para que se acomoden los taqueros a vender? No, Pues venga, aquí León, nada más aquí en León. no, bueno, si hacen parques, o sea, hagan de cuenta que hagan, pues, rentan un estacionamiento enorme, grandote, Pero mercaditos para que vendan ahí, ¿verdad? Toda la y ahí comida se que ponen deseen. los trucks. Pero un parque para taqueros propiamente dicho así. No, Yo creo que sí, aquí sí, mira, haces ejercicio,
haces ejercicio, ¿verdad? Y luego le das una respira, y te avientas un montón de chorizo, de bistec y de no sé qué. De longaniza. Sí, para que haya así cubierto. Ya sonó, ya me apareció esto, y ya le hace Pacheco así, órale, profesor, ya váyase que al rato le van a hablar. ¿Todavía no, Pacheco? No, todavía tiene- 9:41. Me espero un 3 poquito más. minutos para tu próxima clase, profe. Sí, 9 ya. minutos. Bueno, bien. Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. ¿Qué me van a investigar para la próxima clase? Así se lo digo ahorita y va a aparecer en la plataforma, pero para que ya lo van investigando. Van a investigar, fíjense bien lo siguiente, ¿sí? ¿Quién se encarga de recaudar los ingresos de la federación? ¿Quién se encarga de recaudar los ingresos de la federación? Es una El pregunta SAT. directa. ¿Sí? ¿Y cómo le conocemos al SAT también? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Efectiva, qué picudo. Les digo que ya para qué les doy la clase, ya lo saben, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál es la autoridad de acuerdo al artículo 37 del... Bueno, verifican el artículo 37 del Código Fiscal. Para que me digan, me expliquen acerca de qué se habla. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Sí. Y me van a hablar de los dos procedimientos que hay. El procedimiento administrativo de ejecución y el procedimiento, perdón. Bueno, hay dos procedimientos. Me los buscan ahí en el Código Fiscal. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy Sí, bien. profe. Y me investigan algunos delitos fiscales. Todo lo vamos a encontrar ¿dónde? En el Código Fiscal de la Federación. Y yo me aviento lo que falta, puesto que es la última clase que vamos a ver de hoy en 8 días. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Miento, ¿cuál? No, todavía nos falta, ¿verdad? ¿Nos faltan cuántas? 2. Dos, no, ya quiero acabar yo. No, con eso hay. Y lo otro lo vemos al final. ¿Sí está claro? Sí, Sí. bien. Muchachos, me dio gusto estar con ustedes, me gusta saludarlos, verlos, que estamos completos, que estamos vivos y coleando, etcétera, etcétera. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas ganas, ya van a comenzar las clases presenciales. No se agüiten, no se aburran, ya vamos a estar en clases presenciales, ¿sí? Muy bien, que tengan feliz fin de semana, cuídense aún así y nos vemos la próxima clase de hoy en 8 días. Adiós, que estén bien, hasta luego. Vamos, profe. Adiós.